Hace muchos años, en una tierra marcada por la promesa de Dios, existió un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el amor de su padre y el dolor de una pérdida irreparable. Esta es la historia de Benjamín, el hijo más joven de Jacob, el hermano menor de José, y el hijo nacido en medio de circunstancias difíciles. Su vida está llena de amor, tragedia y un propósito que cambiaría el curso de su familia. Conocer la historia de Benjamín es adentrarse en una de las narrativas más conmovedoras del Antiguo Testamento, una historia que nos habla de la fidelidad, el sacrificio y el valor de una vida que trajo consuelo en medio de la tristeza. Aquí presentamos el relato de cómo Benjamín se convirtió en el hijo más querido de Jacob y cómo su vida influyó en la historia de la nación de Israel. Benjamín nació en un contexto de dolor y esperanza. Su madre, Raquel, había sido la esposa amada de Jacob, pero también había sufrido por muchos años debido a su incapacidad para tener hijos. Finalmente, Dios escuchó sus oraciones y Raquel dio a luz primero a José, el hijo favorito de Jacob. Sin embargo, años más tarde, cuando Raquel quedó embarazada nuevamente, las cosas tomaron un rumbo trágico. Durante el parto, Raquel sufrió complicaciones y en medio de su dolor, murió al dar a luz a su segundo hijo. Antes de morir, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob, al verlo, decidió cambiarle el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo de mi fortuna. Este cambio de nombre representaba la esperanza y el amor que Jacob tenía por su hijo, incluso en medio de una pérdida tan dolorosa. La muerte de Raquel dejó un vacío enorme en la vida de Jacob, y Benjamín se convirtió en el último vínculo con la mujer que él tanto amaba. Por esta razón, Benjamín creció siendo el hijo más querido de Jacob. Aunque Jacob tenía otros hijos mayores, la conexión emocional que tenía con Benjamín era única. Este favoritismo no era algo secreto, y los hermanos mayores de Benjamín, especialmente los hijos de Lea, podían ver claramente la preferencia que Jacob tenía por él. Este amor especial por Benjamín, junto con el favoritismo anterior hacia José, creó tensiones dentro de la familia que terminarían por tener consecuencias significativas. Benjamín era todavía muy pequeño cuando su hermano José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes, llenos de celos y resentimiento, decidieron deshacerse de él. Le dijeron a Jacob que una bestia salvaje había matado a José, y le mostraron su túnica de colores empapada en sangre como prueba. Jacob quedó devastado por la noticia, y el dolor por la pérdida de José nunca desapareció de su corazón. En medio de este sufrimiento, Benjamín se convirtió en el consuelo de Jacob, quien no podía soportar la idea de perder también a su hijo menor. Este temor hizo que Jacob protegiera a Benjamín con un celo particular, asegurándose de que siempre estuviera a salvo y fuera del peligro. Pasaron los años, y la familia de Jacob enfrentó tiempos de escasez y hambruna. La situación se volvió desesperante, ya que no había suficiente alimento para mantener a todos, y el futuro de la familia se veía sombrío. Cuando la comida comenzó a agotarse, Jacob envió a sus hijos mayores a Egipto para comprar grano, ya que había oído que allí se habían almacenado grandes cantidades de alimento. Sin embargo, Jacob se negó a permitir que Benjamín acompañara a sus hermanos, por miedo a que algo malo le ocurriera, tal como había sucedido con José. Lo que Jacob no sabía era que José, a quien creía muerto, era ahora el gobernador de Egipto, el encargado de distribuir el grano durante la hambruna. Este hombre poderoso y misterioso, que los hermanos de Benjamín desconocían, sería el instrumento de Dios para unir nuevamente a una familia rota. Cuando los hermanos de Benjamín llegaron a Egipto, no reconocieron a José, pero él sí los reconoció a ellos. José decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado desde los días en que lo habían vendido como esclavo. Les habló con dureza y los acusó de ser espías. Después de interrogarlos, José les dijo que, para probar su honestidad, debían regresar a Canaán y traer a su hermano menor, Benjamín. Los hermanos quedaron desconcertados, pero no tuvieron otra opción que regresar a casa y contarle a su padre lo que había sucedido. Jacob, al escuchar la demanda del gobernador de Egipto, se angustió profundamente. No quería arriesgar la vida de Benjamín, y la idea de enviarlo a Egipto lo llenaba de temor. Jacob no podía soportar la idea de perder al último hijo de Raquel, pero la hambruna continuaba, y finalmente, cuando se agotaron todas las provisiones, Jacob no tuvo más remedio que ceder. Judá, uno de los hermanos mayores, se ofreció a ser responsable de Benjamín
y prometió traerlo de vuelta sano y salvo. Con el corazón lleno de preocupación, Jacob permitió que Benjamín fuera a Egipto con sus hermanos, confiando en que Dios cuidaría de él. En medio de este momento de incertidumbre, Jacob se apoyó en la promesa de Dios y en la protección divina, esperando que su amado hijo regresara sano y salvo. Cuando los hermanos llegaron a Egipto con Benjamín, José quedó profundamente conmovido al ver a su hermano menor. A pesar de los años que habían pasado, el amor de José por Benjamín seguía intacto. José preparó un banquete para sus hermanos, y en medio de la comida, mostró un trato especial hacia Benjamín, dándole una porción 5 veces mayor que la de los demás. Los hermanos de Benjamín, que habían cambiado con el tiempo, no mostraron señales de celos ni resentimiento, lo cual alegró a José. Sin embargo, José aún quería asegurarse de que sus corazones habían cambiado por completo, así que decidió ponerlos a prueba una vez más. José ordenó a sus sirvientes que llenaran los sacos de sus hermanos con grano, y que colocaran su copa personal en el saco de Benjamín. Al día siguiente, cuando los hermanos partieron de regreso a Canaán, José envió a sus hombres tras ellos, para acusarlos de haber robado la copa. Cuando la copa fue encontrada en el saco de Benjamín, los hermanos quedaron aterrorizados y regresaron a Egipto, desesperados por salvar a su hermano menor. Judá, quien había prometido a su padre proteger a Benjamín, se adelantó y se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, mostrando así un cambio verdadero en su carácter y un profundo amor por su padre y su hermano. Judá, que alguna vez había sido partícipe en la venta de José, ahora estaba dispuesto a sacrificarse para proteger a Benjamín, revelando cuánto había aprendido sobre el valor de la familia y el arrepentimiento sincero. Este acto de sacrificio y amor convenció a José de que sus hermanos habían cambiado. Con lágrimas en los ojos, se reveló a ellos diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto». Los hermanos quedaron atónitos y llenos de temor, pero José los consoló, asegurándoles que todo lo que había sucedido estaba dentro del plan de Dios para salvar a muchas vidas durante la hambruna. José abrazó a Benjamín, y ambos lloraron juntos, uniendo nuevamente a la familia después de tantos años de separación y dolor. La reunión de José y Benjamín fue un momento de profunda emoción y sanidad para toda la familia. Jacob, al enterarse de que José estaba vivo, no podía creerlo. Cuando finalmente se convenció, su espíritu revivió, y con gran alegría, decidió viajar a Egipto para reunirse con su hijo perdido. La llegada de Jacob a Egipto fue un evento lleno de lágrimas y abrazos. Jacob pudo ver a sus hijos reunidos y en paz, y pudo abrazar nuevamente a José, el hijo que había llorado por tantos años. Para Jacob, tener a Benjamín y a José juntos era el cumplimiento de un sueño que nunca había pensado que se haría realidad. La esperanza que había mantenido viva durante tantos años se materializaba ante sus ojos, y su corazón se llenó de gratitud y alegría. Benjamín, aunque no tuvo un papel tan prominente como José, fue crucial para la unidad de la familia de Jacob. Su presencia en Egipto fue el catalizador que permitió la reconciliación entre José y sus hermanos. Además, Benjamín fue el símbolo del amor de Jacob por Raquel, y su vida representaba la esperanza y la restauración en medio de la pérdida. A través de Benjamín, vemos cómo Dios puede obrar incluso en las circunstancias más difíciles para traer consuelo y restauración. Él fue el medio por el cual Dios trajo unidad y reconciliación a una familia rota por los celos y el engaño. La vida de Benjamín también nos enseña acerca del sacrificio y la protección. Los hermanos de Benjamín, especialmente Judá, mostraron un cambio significativo en su actitud hacia él. Años antes, habían sido capaces de vender a José por envidia, pero ahora estaban dispuestos a dar sus propias vidas para proteger a Benjamín. Este cambio en los hermanos de Benjamín es un testimonio del poder de la transformación y del arrepentimiento. A través de su amor por Benjamín, los hermanos demostraron que habían aprendido la lección más importante: el valor de la familia y el amor sacrificial. La transformación de los hermanos muestra cómo el arrepentimiento genuino puede llevarnos a la redención, y cómo el amor por los demás nos impulsa a tomar decisiones que reflejan el corazón de Dios. Benjamín, el hijo menor de Jacob, también se convirtió en el progenitor de una de las 12 tribus de Israel. La tribu de Benjamín tuvo un papel importante en la historia de Israel. De esta tribu surgieron personajes destacados como el rey Saúl, el primer rey de Israel, y el apóstol Pablo, quien más tarde sería uno de los más grandes líderes del cristianismo. La herencia de Benjamín continuó a lo largo de los siglos,
mostrando que, aunque no siempre sea visible, Dios tiene un propósito especial para cada vida. La tribu de Benjamín, aunque pequeña, fue conocida por su valentía y su fidelidad, y jugó un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. La valentía de los descendientes de Benjamín es un recordatorio de que Dios puede utilizar incluso a los más pequeños y aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos eternos. La historia de Benjamín es un recordatorio del amor inquebrantable de un padre por su hijo, y de cómo Dios puede transformar situaciones difíciles en bendiciones. Aunque nació en medio del dolor y la pérdida, la vida de Benjamín trajo consuelo a Jacob, y fue el vehículo a través del cual Dios restauró a una familia dividida. Benjamín nos enseña que, incluso cuando enfrentamos circunstancias que parecen insuperables, Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que puede traer esperanza y sanidad, incluso en medio del sufrimiento. La vida de Benjamín también nos muestra que el amor y la fidelidad tienen el poder de sanar heridas profundas y restaurar relaciones rotas. Dios utilizó a Benjamín como un puente para la reconciliación, demostrando que, aunque nuestras circunstancias sean complicadas, su propósito siempre prevalecerá. Érase una vez, en el hogar del patriarca Jacob, nació un niño llamado Judá. Era el cuarto hijo de Jacob y su primera esposa, Lea. Lea había luchado durante mucho tiempo por obtener el afecto de su esposo, quien prefería a su hermana Raquel. Sin embargo, cuando Judá vino al mundo, Lea experimentó un cambio profundo en su corazón. Al verlo, en lugar de centrarse en la rivalidad con su hermana o en su sufrimiento, decidió dar alabanza a Dios. Por eso, alzó la voz y declaró: «Esta vez alabaré al Señor», y le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Desde su nacimiento, el nombre de Judá estuvo ligado a un acto de gratitud y devoción a Dios. Este niño no era solo el hijo de Jacob, sino también un recordatorio del poder de la alabanza y el reconocimiento de Dios en medio de la vida cotidiana. Y todos los días, Judá creció en el entorno complejo de la familia de Jacob, donde las tensiones entre hermanos eran habituales. De todos los hijos de Jacob, uno en particular provocaba celos y envidia: José, el hijo favorito, a quien Jacob había regalado una túnica de colores como símbolo de su preferencia. Los hermanos de José lo despreciaban, y ese resentimiento creció aún más cuando José les contó sus sueños proféticos, que insinuaban que algún día ellos se inclinarían ante él. Un día, mientras estaban en el campo, José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos. Al verlo llegar, los hermanos conspiraron contra él, discutiendo incluso la posibilidad de matarlo. Pero Judá, siendo más astuto y pragmático, tuvo una idea diferente. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Swing. Entonces, propuso una alternativa: vender a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. De esa forma, evitarían el asesinato y al mismo tiempo se desharían de él. Este acto muestra un lado complejo de Judá. Aunque evitó la muerte de José, no actuó por compasión, sino por interés y conveniencia. Optó por una salida más práctica, aunque inmoral, vendiendo a su propio hermano. Así, José fue vendido por 20 piezas de plata, y Judá, junto con sus hermanos, lo vio desaparecer, creyendo que nunca más lo verían. Hasta que un día, la vida de Judá dio un giro significativo. Después de vender a su hermano José, Judá decidió separarse de su familia y se fue a vivir entre los cananeos. Allí, se casó con una mujer cananea, la hija de un hombre llamado Súa. Judá formó una familia y tuvo 3 hijos: Onán y Selá. Con el paso del tiempo, Judá encontró una esposa para su hijo mayor, Su nombre era Tamar. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse para Judá. Su hijo primogénito, era un hombre malvado a los ojos del Señor, y como consecuencia, Dios lo quitó de la tierra, dejándolo sin descendencia. Según la costumbre de la época, Onán, el segundo hijo de Judá, debía casarse con Tamar para darle hijos en nombre de su hermano fallecido. Sin embargo, Onán también desobedeció y fue castigado por Dios, quien también lo mató. Judá, temeroso de perder a su tercer hijo, Selá, decidió no permitir que se casara con Tamar de inmediato. Le pidió a Tamar que volviera a la casa de su padre como viuda, hasta que Selá creciera, pero en realidad, Judá temía que también Selá muriera si se casaba con ella. Tamar, ahora sin esposo y sin hijos, fue dejada a la espera, sintiéndose injustamente desatendida por la familia de Judá. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de Judá,
pues su indiferencia hacia la justicia y el bienestar de Tamar empezaría a desencadenar una serie de eventos que lo confrontarían con su propia falta de responsabilidad. Y por eso, después de que pasaron los años y Tamar seguía sin recibir a Selá como esposo, ella decidió tomar el asunto en sus propias manos. Judá, tras la muerte de su esposa, se encontraba afligido, y después de su duelo, viajó a Timnat para participar en la esquila de sus ovejas, un evento que tradicionalmente involucraba celebraciones y negocios. Tamar, enterada de que Judá pasaría por ese lugar, trazó un plan audaz. Ella se quitó las ropas de viuda, se cubrió con un velo y se disfrazó de prostituta, sentándose al lado del camino por donde Judá pasaría. Al verla, Judá no la reconoció, y movido por el deseo, se acercó a ella para tener relaciones sin saber que era su nuera. Como pago, Tamar pidió un garantía hasta que él le pudiera enviar un cabrito de su rebaño. Judá, sin nada a mano, le dejó su sello, su cordón y su bastón, símbolos importantes de su identidad. Tamar aceptó estos objetos como prenda, y poco después quedó embarazada. Judá, sin saber lo que había sucedido realmente, regresó a su hogar, enviando el cabrito para recuperar sus objetos, pero la prostituta ya había desaparecido. Judá no le dio más importancia al incidente en ese momento. Esta situación en la que Judá cayó, sin darse cuenta de que había cometido una injusticia con Tamar, revela una mezcla de su propia debilidad y la falta de atención hacia las responsabilidades familiares. Lo que parecía un asunto pasajero pronto volvería a confrontarlo con la verdad y con sus propios actos, hasta que finalmente, meses después, la noticia llegó a oídos de Judá. Tamar estaba embarazada. La reacción de Judá fue rápida y severa. Sin saber la verdad, creyó que Tamar había cometido una grave falta moral, y como castigo ordenó que la sacaran para ser quemada. Su juicio parecía definitivo, y la indignación por la supuesta deshonra familiar lo impulsaba a actuar sin contemplaciones. Pero antes de que pudieran llevar a cabo el castigo, Tamar envió un mensaje con un sorprendente giro de los acontecimientos. Ella mandó las prendas que había recibido de Judá, su sello, su cordón y su bastón, y dijo: «Del hombre a quien pertenecen estas cosas, de él estoy embarazada». Al ver los objetos, Judá comprendió de inmediato lo que había sucedido. Judá, confrontado con la verdad, reconoció su error y exclamó: «Ella es más justa que yo». En ese momento, Judá admitió públicamente que Tamar había actuado con justicia, mientras que él había sido negligente al no cumplir con su deber de darle a Selá como esposo. Este reconocimiento fue un punto de quiebre en la vida de Judá, ya que por primera vez enfrentó las consecuencias de su comportamiento y asumió su culpa. Y desde ese día, las cosas cambiaron para Judá. Tamar, la mujer que había sido injustamente dejada a un lado, dio a luz gemelos, Fares y Zara. Durante el parto, ocurrió un incidente inusual. Zara extendió su mano primero, y la partera ató un hilo escarlata en su muñeca para señalar que él era el primogénito. Pero luego Zara retiró su mano, y Fares nació primero, rompiendo el orden esperado. Este nacimiento no solo aseguró la continuidad del linaje de Judá, sino que también marcó un nuevo capítulo en su vida. Judá, habiendo aprendido una dura lección sobre justicia y responsabilidad, ahora veía en sus nietos una nueva oportunidad para redimirse y para guiar a su familia con mayor sabiduría. El linaje de Judá, a través de Fares, sería crucial en la historia de Israel. De este linaje descenderían figuras claves como el rey David y finalmente Jesús, el Mesías. A partir de este punto, la historia de Judá ya no sería definida por sus errores pasados, sino por su lugar en el plan redentor de Dios para su pueblo. La historia de Judá nos deja una lección profunda sobre la misericordia de Dios y su capacidad para transformar el carácter de una persona, incluso en medio de sus errores. Aunque Judá tomó decisiones inmorales, como vender a su hermano José y fallar en su responsabilidad hacia Tamar, su vida cambió al reconocer sus fallos y hacer justicia. Su humildad al admitir: «Ella es más justa que yo», muestra que el arrepentimiento verdadero puede traer redención. En la bendición final que Jacob da a sus hijos, Judá es distinguido como el líder entre sus hermanos. Jacob profetiza: «Judá, a ti te alabarán tus hermanos. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el legislador, hasta que venga Silo». Esto anuncia que de la tribu de Judá vendría el liderazgo de Israel, y finalmente, el Mesías. La moraleja de la historia de Judá es que, a pesar de nuestros errores,
Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito. Judá, quien comenzó con acciones cuestionables, fue elegido por Dios para ser el linaje de reyes y el camino hacia la redención a través de Jesús. Su historia nos enseña sobre la gracia de Dios, que transforma y redime incluso a aquellos que han fallado, cumpliendo un plan mucho más grande y glorioso. ¿Te conmovió la historia de Judá, un hombre que pasó de decisiones equivocadas a convertirse en un pilar en el plan de Dios? Dale me gusta y suscríbete para conocer más relatos bíblicos que inspiran transformación y esperanza. Judá, a pesar de sus fallos, fue parte clave en la historia de redención, demostrando que Dios puede utilizar nuestros errores para llevar a cabo su propósito. Comparte esta historia con otros para que descubran cómo el arrepentimiento y la justicia pueden cambiar vidas. Únete a nuestra comunidad y sigue descubriendo más personajes que nos enseñan sobre el poder de la fe y la redención divina.